se evaluó más de 1.400.000 alumnos de escuelas públicas y privadas. En Misiones abarcó a 1.700 establecimientos educativos. Participaron 54.000 alumnos de nivel primario y secundario. Se implementará anualmente y la prueba será obligatoria. Bueno, continuamos nosotros segundo bloque de Hoy por Hoy con muchísima información, también temas centrales, cosas que va sucediendo durante la semana y la volcamos acá en el programa de los días jueves a través de Cablevisión, ¿eh? Así es. Una de las polémicas que se han sucedido durante esta semana tiene que ver justamente con el Aprender 2016, que es una evaluación que se hizo a chicos de todo el país. Aquí en la provincia de Misiones obviamente no fue la excepción y hubo muchos cuestionamientos desde el punto de vista de que se filtraron inclusive algunas preguntas que poco tenían que ver con los contenidos. Sí, y se cuestionó esto también, ¿no? Desde los diferentes sectores docentes, díganse aquellos más filokirchneristas en algún momento y en aquellos que no lo fueron, desde todos los sectores. Están hoy con nosotros Mirta Chemes, secretaria general de UDA. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Y Francisco Sousa, él es de UTEM. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están los dos? Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pasados los días, ¿cómo han observado esta famosa evaluación que se llevó a cabo? ¿Pudieron tener algún análisis ya de cómo se realizó, qué resultados se obtuvo? Mirta Chemes. Sí, nosotros hoy accedimos, hicimos un monitoreo en todas las escuelas más grandes y bueno, los directores informaron que se desarrolló con normalidad. En algunas localidades del interior no se pudo hacer por el problema meteorológico y bueno, esto era sabido porque se obliga al alumno y se obliga al docente, entonces el docente va a cumplir por temor a algún tipo de represalia y el alumno no quiere tampoco tener ningún tipo de inconveniente. Más allá de esta cuestión, UDA ha presentado una impugnación del programa Aprender en todos los ministerios de toda la República Argentina con los fundamentos legales pertinentes y habíamos pedido la suspensión. Tiene muchos vicios el programa. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Desde el vamos que no se consulta, y por eso pasan estas cuestiones, no se consultan a los verdaderos actores que son los docentes a través de sus representantes sindicales. Otras de las cuestiones que nosotros vemos que toma al alumno como un objeto, ¿sí? No como un sujeto del aprendizaje, y al docente como un mero aplicador, hasta dónde llegamos, ¿no? Un pasivo, o sea, observador de ir, trasladarse a otra institución y tomar la evaluación a alumnos que no conoce en un contexto diferente y eso también estresa al alumno, estresa al docente. Son cuestiones que nosotros veníamos marcando desde el momento que accedimos a la información. Es una evaluación cerrada, estandarizada, que no contextualiza, por lo menos por región. No es lo mismo un chico que vive en Capital Federal que a un chico nuestro que vive en el interior de la provincia o en la misma capital. Las realidades socioeconómicas, todos sabemos que un niño, un joven aprende en menor tiempo cuando no tiene sus necesidades básicas satisfechas. Nosotros sabemos que la mala alimentación, que hay muchísimos chicos con problemas de necesidades básicas satisfechas y lo ponemos en igualdad de condiciones a los que por ahí están mejor alimentados, con mejores recursos para poder acceder a la información y aprender en un tiempo diferente. Esto nos parece discriminatorio. Bueno, en este sentido, en algunas cosas voy a coincidir con Mirta y tiene que ver con que los docentes y los sindicatos creo que nadie se niega a una evaluación. No. Es decir, porque apareció el planteo en la sociedad de que los docentes nos estábamos negando a una evaluación. Los docentes no tenemos miedo a ser evaluados. Ahora, ¿qué tipo de evaluación y cómo se aplica esta evaluación? En primer lugar, nosotros siempre apuntamos a que sea una evaluación integral de todo el sistema educativo. Es decir, que no solamente la mirada esté puesta en el alumno o en el docente, sino que podamos evaluar
el presupuesto educativo, la infraestructura escolar, los contenidos, ¿sí? Es decir, que la evaluación tiene que ser una evaluación integral y mucho más amplia. Y después que la evaluación debe ser abordada por todos los actores que participan del proceso educativo. Y ahí está el gobierno, los sindicatos, es decir, los representantes de los trabajadores, los alumnos, los padres, es decir, toda la comunidad educativa. Y fundamentalmente en esa evaluación deben estar claros los objetivos. ¿Para qué evaluamos? ¿Sí? Es decir, los objetivos y las finalidades. Y una vez que establezcamos todos juntos los objetivos, ¿qué respuesta vamos a poder brindar ante esos objetivos y ante los resultados de esa evaluación? Creo que a Mirta, a mí y a todos los actores que nos involucramos en la defensa de la escuela pública y en la cuestión sindical, estamos ampliamente interesados en la educación. Ahora, cuando las cosas se imponen, ¿sí? Es natural que aparezcan los rechazos, pero, vuelvo a insistir, los docentes no nos estamos oponiendo a una evaluación, no tenemos miedo a ser evaluados. Incluso desde los sindicatos nosotros sabemos, y ya sabemos la evaluación, porque sabemos en los lugares donde hay problemática, sabemos en las escuelas, esas escuelas que están insertas en lugares de alta vulnerabilidad social, en contexto desfavorable, van a ser las escuelas en donde más problemas y dificultades van a tener nuestros alumnos, porque aquí hay una cuestión no solamente que tiene que ver con los contenidos, sino que tiene que ver con una cuestión social, cultural, una cuestión económica. Y además que ya está instalado a partir ya de la transferencia de los servicios educativos a las provincias, la descentralización del sistema educativo, de que las evaluaciones, la enseñanza se debe dar de acuerdo a los contextos y de acuerdo al perfil del alumno. Y incluso un docente que trabaja en distintas escuelas de la ciudad de Posadas adecúa los contenidos que enseña, es decir, la forma en la que enseña y la forma en la que evalúa, ¿sí? Suelen ser los casos, por ejemplo, que el docente va, se encuentra con alguna realidad particular, suele pasar en el interior, las escuelas de tercera, escuelas de colonia, como la que conocemos nosotros. No solo en el interior, en Posadas también. Aparte, lo que decía el colega, o sea, ¿para qué evaluamos? ¿Qué vamos a hacer con los resultados? Este resultado no nos va a permitir a nosotros, digo a nosotros porque todos nos sentimos parte del sistema educativo, a hacer un análisis de la situación, no, porque tampoco van a ser parte de la solución. No, tampoco, porque tampoco te va a dar las causales por las cuales se originó el problema que hay en educación. O sea, esta es una realidad. Y otra la cuestión que nos preocupa, que detrás de todo esto está el Banco Mundial. ¿Sí? Entonces, cuando está el Banco Mundial, esto ya pasó en los años 90, detrás de esto está digitando la inversión en educación. No, y pareciese que la evaluación está dirigida solamente a un cumplimiento, es decir, cumplir con los requerimientos, un dato estadístico, es decir, un requerimiento para después obtener subsidios. Claro. Pero nunca vemos los resultados y mejores resultados, al contrario, cada vez vemos un mayor deterioro de la escuela pública. ¿Cuál es el criterio de evaluación, por ejemplo, en el caso de la conformación de la encuesta? ¿Cómo se generó? ¿Quién la digitalizó? Y fue a puerta cerrada en el Ministerio. ¿Quién fue el grupo de profesionales, por ejemplo? No se conoce, se desconoce absolutamente. Sabemos que es una empresa británica que es la que elaboró, que es la misma que elabora las evaluaciones de PISA, que existía antes. Bueno, quizás se le habrá dado la currícula de la Argentina, pero aceptar que una empresa británica nos digite la evaluación en la República Argentina, y aparte lo que más también nos llamó la atención es los premios supuestamente que van a dar a las escuelas con mejores valoración. Van a darle a una escuela que tiene puntaje 10, para dar una idea de número, le van a dar una biblioteca, y a una escuela que tiene una valoración inferior, un viaje para los chicos. Va a haber más ayuda a las escuelas que mejor rendimiento tienen. También va a haber becas para los alumnos que mejores valoraciones tienen, sin importar los recursos económicos de los alumnos. Entonces el Estado no va a estar presente realmente en el lugar que se le necesita. Ahora bien, todos coincidimos que este Aprender 2016, la verdad que su resultado será dudoso. Sí, es dudoso y no va a servir. Pero nosotros, la verdad que a mí siempre me ha tocado, por suerte, recorrer la provincia y ver lamentablemente los establecimientos educativos, lo que pelean los docentes para poder dar educación de calidad a los alumnos.
pero el gobierno provincial también tiene algo de culpa en cuanto a la situación actual en la cual estamos, ¿no? En el ámbito educativo. Bueno, pero fíjate, Mario, en la cuestión de la evaluación, yo no sé si ahí voy a coincidir con Mirta en esa cuestión, ya se planteó esto de la evaluación a través del Instituto de Formación Docente. Sí. Pero evaluar al docente. Evaluar al docente. Claro, pero era al revés, que salimos también al cruce. Bueno, nosotros desde UTEM, desde el Frente Gremial, todos los sindicatos que estábamos en lucha, nos opusimos fuertemente, porque era justamente establecer una evaluación externa, tal cual como sucede en esto, se iba a establecer un ranking de los docentes y aquellos docentes que no aprobaban quedaban fuera del sistema. Es decir, las evaluaciones cuando son inconsultas, lo mismo sucedió el año pasado con la cuestión del estatuto del docente, cuando se impone solamente de un sector y se deja afuera, es decir, no se consulta a una parte importante de representación de los trabajadores o a los trabajadores, las cuestiones en educación fracasan. Porque la problemática educativa es mucho más compleja que una imposición o algo que se discute a puertas cerradas, sino que somos muchos los actores que intervenimos ahí y somos muchos los actores que queremos participar y contribuir. Cuando las cuestiones se hacen impuestas, fracasan. Ahora bien, ¿por qué en lo macro coinciden y a veces en lo micro, vemos a cada vez más sectores representando docentes? Tenemos UTN, el Frente Gremial, UDA, UDPM. ¿Qué pasa en el medio? ¿Por qué nunca pueden ponerse de acuerdo todos? Y son los criterios, ¿sí? O sea, siempre decimos que la lucha, los reclamos son todos los mismos. A veces los criterios de encarar el reclamo, la metodología no es la misma y es respetable. Yo siempre respeto todas las metodologías. No me atrevería jamás a cuestionar a nadie en absoluto. Bueno, en el caso, por ejemplo, nosotros hemos respondido a este programa, de esta evaluación, a través de un paro, porque fundamentalmente en el caso de la provincia de Misiones, ¿cuál es la situación particular? No tenemos una ley de educación provincial y los diseños curriculares para el nivel primario no están establecidos. Entonces, ¿cómo le podemos pedir al docente o evaluar al docente o evaluar al alumno qué aprenden si los docentes ni los alumnos saben qué tienen que aprender? Es decir, no están establecidos los diseños. Aquí en la provincia hay un retraso absoluto respecto a esto. Fíjense que la Ley de Educación Nacional se sancionó en el 2006. Pasaron 10 años y la provincia no tiene una ley de educación provincial y no tiene los diseños curriculares, algo fundamental. ¿Qué queremos enseñar? Y que eso debe responder a un modelo de provincia que queremos tener. Porque los docentes también estamos allí para formar ciudadanos con un perfil de ciudadanos misioneros. Pero eso lo que no da está la establecido. sensación es que todo esto pone a la educación en función de las medidas económicas o la educación como un bien económico y lejos de ser un bien social. Claro, lo que pasa es que no te olvides que la educación necesita de recursos. Obviamente. Sin recursos, nosotros ahora hemos planteado, la ley de financiamiento educativo venció en el 2010 con el 6% del PBI, que ya está lejos de poder cubrir por pocas cuestiones, o sea, básicas, el crecimiento vegetativo, los avances tecnológicos, hace a que necesitas mayor financiamiento. Nosotros planteamos una nueva ley, presentamos ya, cuando menciona el 2010 la presentamos, y cuando habla de mayores recursos, no sé, es como que asusta, no fue tratada, volvimos a presentar ahora y esperemos que todos los sindicatos puedan hacer sus aportes a nivel nacional, porque estos son leyes nacionales. ¿Y está actualizado el docente hoy? Porque hoy los chicos con la claro, por eso tenemos que el apuntar. programa Claro. nacional de capacitación, que fue un logro de todos los sindicatos, todavía está bueno, en Misiones bastante avanzado. Hoy justamente están en reunión del programa, pero también se quiere desfinanciar los programas de capacitación desde la nación, y eso es preocupante porque el docente no se puede pagar. La ley dice que tiene que ser capacitación gratuita, permanente y en servicio. Hemos logrado con el programa nacional y ahora el Estado nacional se quiere desvincular de los programas socioeducativos y que se hagan cargo las provincias. Igual ahí yo voy a disentir con Mirta, que no es una cuestión solamente presupuestaria, sino que de esa cuestión presupuestaria hacia dónde se vuelcan los recursos. Porque, por ejemplo, hablamos de la formación docente gratuita y en servicio que se viene aplicando hace 2 años, y la verdad que poco han aprendido los docentes.
porque era una formación que la verdad que no estaba dirigida a una formación primero integral del docente y después que tenga que ver con las disciplinas que enseña, es decir, la actualización en su disciplina. Eso el programa no dio respuesta, por lo tanto ahí vimos que se volcaron grandes recursos económicos a algo que no dio frutos. Y después, otra cosa, en el caso de la provincia, es preocupante, es el Estado que empieza a tercerizar la educación y vuelca grandes cantidades de recursos económicos en subsidiar la educación privada. Y esto es en detrimento de la escuela pública, porque cuando el Estado provincial habilita la creación de una escuela privada y subsidia a través de los salarios, esa es plata que está faltando en la escuela pública. ¿Sí? Y vemos el deterioro de la escuela pública en sus edificios. Y la otra cuestión que la verdad que siempre nos tiene preocupados es la cuestión salarial. Y aquí también hay una disputa de recursos respecto al gobierno nacional con el provincial, en donde los docentes somos rehenes de una pelea entre nación y la provincia. Nosotros decimos y sostenemos: artículo 43 de la Constitución Provincial, el Consejo General de Educación administra toda la educación de la provincia de Misiones. Por lo tanto, tenemos un solo patrón. Y por lo tanto, al tener un solo patrón, uno solo debe ser el que nos pague el salario. Por lo tanto, nosotros no vamos a entrar en esta disputa que se está dando ahora respecto a esta pelea con el artículo 9, porque nosotros consideramos que el docente tiene que cobrar íntegramente su salario proveniente de la provincia. Y además, simplemente explicarle a la gente que en esta última semana lo que salió fue que peligraba el FONIT y el artículo 9. El FONIT es el Fondo Nacional de Incentivo Docente del año 98, y la ley, fíjense lo del artículo 9, que es paradójico. Por eso nosotros no lo vamos a defender. El artículo 9 de la Ley de Financiamiento Educativo dice, es una compensación salarial para aquellas provincias que no pagan el mínimo establecido por nación. Tristemente, los docentes misioneros forman parte, junto con otros docentes de otras 7 provincias, que perciben los salarios más bajos del país. Es un subsidio del gobierno nacional para que el docente misionero pueda llegar al mínimo nacional. Y es un salario que es salario negro, y nosotros no vamos a defender salario negro. Vamos a defender salario en blanco y salario que permita el achatamiento de la pirámide salarial. Este año, el achatamiento de la pirámide salarial, la verdad que ha sido desastroso. Hay solamente una diferencia de 50% entre el que recién se inicia y el que mayor antigüedad tiene, cuando tendríamos que apuntar a llegar a un 120% de diferencia entre salarial respecto al que recién se inicia y el que alcanza los 25 años de antigüedad. Bueno, y voy a disentir en lo que es el achatamiento, pues nosotros hacemos los cálculos y existe, no hay un achatamiento. A partir del achatamiento sería si un docente de 1 año y 10 años cobra lo mismo. Esto no sucede, hay que mirar la aplicación de la escala. Coincido totalmente en el tema del artículo 9. Nosotros desde nuestros sindicatos hemos hecho en el Congreso Nacional de La Rioja un documento en donde presentamos para que se dé una solución definitiva a estas cuestiones de subsidio y que se vaya blanqueando, porque en el Acta de Paritaria Nacional establece que el Estado Nacional y las provincias deberán articular medidas para blanquear todas las sumas no remunerativas y no bonificables. Pero tampoco vamos a permitir que por un problema político de acuerdo entre nación y provincia el docente perciba menos dinero en el bolsillo. Esa es la gestión que estamos haciendo. Nosotros hace 3 presupuestos que venimos planteando a la Comisión de Presupuesto de la provincia que arbitre los mecanismos de absorber en forma gradual y progresiva el artículo 9. Bien, a los dos le agradecemos mucho por la presencia. Y bueno, vamos a ver los resultados de Aprender 2016 y seguramente se seguirá discutiendo el Fondo Nacional de Incentivo. Sí, gracias a ustedes. No, por favor. Mirta Chemes de UDA, la Unión de Docentes Argentinos, y Francisco Sousa de UTEM. Muchas gracias por venir. Bueno, Carla, ¿hacemos una pausa? Ya volvemos con más de Hoy por Hoy.